Tengan sus micrófonos apagados, por favor. Dios los bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar reunidos una vez más para poder seguir en esta caminata de entrenamiento ministerial. Entendiendo de que estamos en un proceso. Y en ese proceso... Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Dios los bendiga. Y en ese proceso somos llamados a perseverar. En todo, miren, en términos finales, en todo. Si no perseveramos, fracasamos. En todo. En el trabajo, en el negocio, en los estudios, en cualquier área de vida, si no perseveramos, fracasamos. Y ustedes, como gente grande, todos ya decir que ya tiene años, algunos más años que otros, sabemos muy bien que algunas cosas lo hemos conseguido a base de perseverar. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro negocio, a los muchachos el estudio. Perseverar es una de las claves del éxito de la vida. No, el éxito no viene como consecuencia de la casualidad, del accidente, sino perseverar. E insistir, darle, que darle. La palabra dice, 7 veces cae el justo y se queda tirado. No, 7 No es veces así. se levanta. Y 7 veces se levanta. No es levantado, se levanta. Antes de comenzar, permítame, creo que le he relatado yo más de una vez la historia de Genghis Khan, uno de los conquistadores más grandes de la historia de la humanidad, un mongol que fue despreciado por su tribu, tuvo que huir casi toda su vida, pero con un sueño de unir a todas las tribus mongoles para conquistar China. Y conquistando China, conquistar el mundo. Esa era su perspectiva. En ese devenir fue capturado y metido en una celda. Y ahí comenzó a pensar, ¿qué estoy ganando de batallar, luchar tanto? ¿De qué sirve? Todo el mundo se opone, me quieren matar, etcétera. Desanimado hasta no más. Y la leyenda cuenta de que Genghis Khan comenzó a mirar una hormiga que quería pasar un obstáculo con una carga en su lomo. Subía, el cataplum se caía, subía y se caía. Y fue contando. Y Genghis Khan pensó que la hormiga era estúpida, que por qué no se rendía tantas veces intentándolo y no podía pasar el obstáculo con su carga en el hombro, en el lomo, hasta que en la última pudo pasar la hormiga. Y allí Genghis Khan pensó, si la hormiga, siendo estúpida, según yo, perseveró y logró pasar, ¿qué soy yo? Entonces, amados hermanos, sigamos perseverando. Vamos en esta tarde a la segunda enseñanza de este tema tan interesante y necesario de la consejería pastoral. La semana pasada hablamos de algunas cosas previas y recordando que la consejería no es tarea de uno, sino tarea de todos. Ahora, veamos cosas que ya sabemos, conocemos, como decía de memoria, porque lo experimentamos. Estamos llenos de problemas, ¿no? Y problemas de diferentes niveles, diferentes tipos, diferentes intensidades, pero estamos con problemas. Y si aquí preguntara a cualquiera, cuénteme su problema, seguramente se pasa 1 hora hablando de su problema. Y lo demás forman cola para seguir contando sus problemas. Y ya sabemos, amados hermanos, que los problemas comenzaron con la entrada del pecado en la realidad de la creación perfecta que Dios había hecho. Entonces, todos, no hay persona que diga que no tenga un problema. Y si dice que no tiene problemas, ya tiene un problema, que se llama la mentira, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, hay un principio que tenemos que entender en la consejería pastoral con un carácter bíblico. Para desarrollar una correcta consejería, está determinado por la perspectiva que tengamos de las personas.
¿Cómo vemos a las personas? De hecho, hay dos perspectivas, pero algunas veces, amados hermanos, apartándonos un poquito de lo que voy a decir un momento, algunas veces vemos a las personas como que no tienen esperanza o no le damos valor a la persona y seguimos de frente. ¿Recuerdan ustedes la parábola llamada del buen samaritano? Pasó primero un sacerdote, luego pasó un levita y al final pasó un samaritano que supuestamente era el menos indicado para apoyar a un judío. Pero, ¿por qué uno dice, por qué el sacerdote y el levita, que eran gente que conocía, digamos la Biblia, gente que había sido enseñada en amar al prójimo, gente que conocía supuestamente a Dios, ¿por qué no ayudaron? Por la perspectiva que tenían del enfermo, del asaltado. Podrían haber dicho, ¿quién le mandó que se meta por acá? No, si yo lo auxilio, de repente me culpan a mí. Y tantísimos pensamientos. Por eso quisiéramos nosotros entender que hay dos perspectivas para considerar al hombre, ¿no? Pero antes de eso, veamos esta verdad. El concepto que se tenga del hombre determina cómo interpretamos su realidad personal y relacional. Esta también otra verdad muy importante. Cómo veamos a la persona. Sencillamente vamos a ver cómo interpretamos, cómo podemos ayudar, hablando de un término, en términos entre nosotros. Gracias a Dios que este es una clase cerrada, no, pero ¿qué pensamos de las personas que tienen la opción sexual equivocada, diferente a la que la palabra de Dios nos dice? Entonces, la perspectiva que tengamos de esa persona determina cómo la vamos a tratar inclusive. ¿Me dejo entender? Entonces, veamos las dos perspectivas. La perspectiva materialista, que busca entender al hombre, sus problemas, sus dificultades, sin tener en cuenta a Dios. Es decir, una persona que tenga este tipo de perspectiva, y mucha de la psicología actual tiene esta perspectiva, Dios no está en el cuadro. O sea, si la persona va, el psicólogo puede ser muy bueno, muy competente, muy entrenado en lo que es su trabajo, pero Dios no está en su cuadro. Y si el paciente hablara algo de Dios, pues eso va a ser algo periférico en la perspectiva en este caso del consejero. ¿Y esto qué cosa es? No, que se está cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Es así de simple. No ¿cómo se llama? A ver, la agenda mundial que está actuando desde el comienzo de la humanidad, la agenda satánica. En estos últimos tiempos se ha fortalecido con esta perspectiva humanista, donde Dios está fuera del cuadro. Y ustedes habrán escuchado esto, ¿no? Bueno, si Dios existe, está bien, eso es para ti, para mí no. Y así que tu verdad, yo mi verdad. Tenemos tiempos difíciles, amados hermanos. Terminando, les cuento que terminando la serie de lo que hizo Jesús, comenzaremos a estudiar el libro de Daniel, viendo así a grandes rasgos cómo la cultura quiere cambiar la perspectiva bíblica. La perspectiva que nosotros tenemos que asumir, la perspectiva bíblica. Como iglesia, su servidor como pastor, y ustedes, amados hermanos, como miembros de una iglesia bíblica, ¿no? La consejería se basa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios explica el origen, naturaleza, propósito y destino de todo ser humano. ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde vienen sus problemas? ¿Cómo es el hombre? ¿Para qué está aquí el hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? Todo lo que tiene que ver con la humanidad
lo encontramos en la palabra de Dios. No es un asunto de que haya un libro especial de la Biblia que hable solamente de esto. No, los principios están en toda la palabra de Dios a través de mandamientos, a través de ejemplos, a través de experiencias que encontramos en la Biblia. Solamente como adelanto, amados hermanos, de Daniel. ¿Qué nombre tenían? ¿Cómo se llamaba Daniel? Daniel. ¿Por qué nombre le cambiaron? ¿Recuerdan ustedes? Belsasar. Belsasar, adorador al dios Belsasar. Entonces, ¿qué cosa quiere hacer la cultura? Sacar a Dios y poner a otro en lugar de Dios. De eso estaremos hablando en su tiempo, así que no voy a adelantar más para que no se malogre el pastel en el día en que estemos compartiendo. Estamos preparando este material y espero en Dios que pueda ser de bendición para ustedes y especialmente a quienes son padres que tienen hijos pequeños, a quienes deben cuidar. Les doy otro adelanto. Nosotros valoramos mucho a Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, ¿no? 4. Usted se ha preguntado, ¿por qué estos 4 muchachos se mantuvieron tan firmes en sus convicciones? ¿Eso lo mandó? A ver, ideas. ¿Por qué creen ustedes que los 4 muchachos se mantuvieron tan firmes en sus convicciones? Eran 3. No 3 más el Daniel. Daniel. 4. ¿Por qué se mantuvieron tan firmes en sus convicciones? Porque vieron en sus padres su mantenimiento firme. Sus padres, esa es la clave. Sus padres, una generación que vivía en medio de una decadencia espiritual horrible en Jerusalén, en Israel. Sus padres pudieron mantener la fe y esa fe fue no oída por Daniel y los otros muchachos, fue vista. Con eso comenzaremos la serie de Daniel. Ya más o menos tienen una idea, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener como padres, como creyentes, como servidores, tener estas pautas. Fundamental. Avancemos. Vamos a hablar algo que ustedes ya conocen, creo que de memoria, de tantas veces que lo hemos dicho. La naturaleza del ser humano. ¿Cómo es el hombre? Creado a imagen y semejanza de Dios. Reflejamos en la medida de la limitación humana a Dios. Las emociones, la voluntad, los pensamientos, la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, todo ello y muchas cosas más son reflejo de Dios. Dios habla. Ningún ser vivo debajo del cielo habla como producto del razonamiento previo. Porque usted pensará, el loro habla. No, el loro no habla, el loro repite. No piensa, repite. Pero usted para hablar, aunque usted piense que no piensa, usted piensa para hablar. Por esos mecanismos internos del lenguaje. Usted ama. Usted siente tristeza, se angustia, se alegra. Emociones que vemos en perfección en nuestro Dios. Tanto el hombre como la mujer. Y esto ya le hemos dicho muchas veces y en cada matrimonio usamos ese pasaje para referirnos de la naturaleza del matrimonio. En segundo lugar, Dios los crea con propósitos específicos para ambos. Según Dios, según el diseño original, el hombre y la mujer andan a la par. No hay un propósito separado para cada uno. El propósito es para ambos. Dios le dice a los dos, por ejemplo, fructifiquen. Entonces, ¿la tarea de quiénes eran? De los dos. Porque como decimos también en los matrimonios, cuando hacemos la ceremonia, el hombre no puede tener hijos solito. Necesita que haya una dama. Y la dama no puede tener hijos sola, por sí sola. O sea, de por sí. Necesita al varón. Entonces, los dos cumplen un propósito, multiplicar. A los dos se le dijo que sujetaran y dominaran la tierra. A los dos. Y Dios terminó diciendo, y serán una sola carne.
Por eso en Génesis capítulo 5 dice, y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, cuando Dios decía Adán, ¿quién venía? Los dos. No, los dos, porque eran una sola carne. Entonces, ambos en el diseño original, ahora producto del pecado, los propósitos andan paralelos. Por eso hay madres solas y también hay padres solos, etcétera. Ahora, Dios lo crea a imagen y semejanza, sigamos el orden lógico, lo crea con propósitos, pero Dios también le da todo lo que necesitaban para cumplir sus propósitos. Es como a una de las damas se le diga, hermana, usted que hace tan ricos queques, deseo que haga un queque de vainilla, por decir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la dama? Ir al mercado, comprar los productos para hacer la famosa torta. Sin productos, por más que desee, no lo puede hacer. Dios marcó un propósito para nuestras vidas y junto con ese propósito nos dio la capacidad. Por eso la Biblia enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa expresión, nos fortalece, lo podríamos entender que Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Lo voy a repetir. Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. No lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere que hagamos. Así es Dios, amados hermanos. Avancemos. Después de declarar 6 veces que todo era bueno, cuando leemos en Génesis capítulo 1, todo es bueno, y vio que Dios era bueno, la luna, las estrellas, el mar, los animales, etcétera, todo era bueno. Y hizo el hombre y era bueno. Pero en Génesis 2, me olvidé anotar la cita, en Génesis 2, Dios dice algo intrigante. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como decíamos en la mañana, hoy día, miren cómo coinciden las enseñanzas en ese andar camino. Por eso yo creo, amado hermano, con todo mi corazón, que esta escuela estaba en el diseño de Dios para este tiempo. ¿No recuerdan? ¿Alguno no ha ido al templo? Ya veo a un par que no los vi. O estuvieron escondidos como agente secreto 007, o estuvieron como el hombre invisible. Pero bueno, hoy día hablamos de que Dios nos creó para tener relaciones interpersonales. Y hoy día, en esta enseñanza que ha sido hecho semanas atrás, escribimos esto. El ser humano fue creado para vivir en relaciones interpersonales de carácter significativos. Ahí está mal escrito acá, está horrible. Bueno, ya después lo corrijo. Entonces, Dios creó al hombre para vivir en relación uno con otro. Nos creó para eso, porque es el reflejo de Dios. Dios está en una constante, permanente y perfecta relación entre las personas de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos y tenemos la capacidad de relacionarnos de una u otra manera. Ahora, ¿qué son o de qué hablamos de las relaciones significativas? Hombre y mujer. La primera relación significativa bajo el pacto matrimonial. Y todos los que somos casados sabemos muy bien que esto es una verdad. No, de soltero, y aquí hay recién casaditos, solo hay uno, no sé si estará por ahí Josué, no le he visto entrar, pero cuando eran solteros, hacían lo que querían. No tenían preocupación de qué dirá mi esposa si llego tarde. No, la esposa no estaba preocupada, uy, no llega el esposo, ¿qué habrá pasado? ¿A un accidente? O qué sé yo. No, tranquilos. Mamá y papá se preocupaban por ustedes cuando llegaban tarde. Nadie más. Pero ahora, y todo eso, renuncian a esa libertad, entre comillas, que tenían antes, para vivir bajo el pacto matrimonial. Porque hombre y mujer, relación matrimonial, es una
relación significativa. Nos da sentido, nos da orientación, nos da estabilidad. La segunda relación significativa es padres e hijos, donde nosotros, a través de las relaciones, queremos que los hijos trasciendan. O sea, que nuestros hijos puedan seguir nuestra huella, que nuestros hijos puedan imitar nuestros buenos ejemplos. Y es por eso que alimentamos, vestimos, educamos y en el sentido bíblico formamos hijos, los entrenamos para la vida. Otra relación significativa son las personas y las familias. Es decir, las relaciones de comunidad. Usted cuando va a la panadería, me encanta poner el ejemplo de la panadería, siempre me escucharán porque es el lugar donde yo todos los días voy, en la mañana. Usted va y si conoce el nombre del que vende, ¿usted cómo trata a la persona? Aunque usted esté de mal humor, ¿cómo trata a la persona que le vende el pan? Por su nombre. Por su nombre, aunque esté reventando, salió de su casa peleado con el perro que se ensució en medio de la sala. Pero llega a la tienda, a la panadería, le dice, buenos días, señor, señora. Lo mismo de siempre. Sí, un sol de pan y un pan, ya me olvidé su nombre ya. Ya el casero, ya el vendedor conoce, porque si somos caseros, como se dice. O sea, necesitamos ese tipo de relaciones que son para el bien común, porque el panadero nos da pan que sirve para nosotros y nuestra familia, y nosotros le damos el dinero que le sirve para pagar todo su personal, su materia prima y su ganancia personal. Y hay necesidad de relaciones significativas en los grupos sociales. Y ahí es por la cultura que predomina. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, necesitamos la congregación, necesitamos estar juntos, necesitamos la compañía de otros. Se deja entender, porque por eso la Biblia nos enseña, no dejemos de congregar, qué bueno es habitar juntos los hermanos en armonía. Entonces, todo ser humano se ubica en cualquiera de estos espectros de relaciones significativas para los cuales Dios nos creó. Hemos hablado de la cultura y vamos a explicar de una manera muy rápida. Porque es la cultura la que gobierna la conducta de la persona. La cultura se entiende como el complejo de ideas que moldean el molde de pensamiento que se traduce en modos de vivir en tal cultura. Por ejemplo, si usted va a Europa, no, acá cerquita, en Argentina. ¿Cuántos de ustedes han viajado a Argentina? ¿Alguien ha viajado a Buenos Aires o básicamente en Buenos Aires? Nadie. No interesa. Sí, han viajado. ¿Sí ha viajado alguien? Usted va a Argentina y se encuentra con un argentino, uno de Buenos Aires, y la manera de saludar es entre hombres, ¿cómo se saludan? ¿Sabe alguien? Con un beso, pastor. Con un beso, pastor. Los hombres besándose en la mejilla. La primera vez que yo fui a Argentina, mi sobrino, que estaba esperándonos, no, yo llego y cataplum, me manda un beso. Y ala, dije, ¿qué pasa? Porque se sobreentiende que entre hombres no hay beso en la mejilla, entre dos damas quizás, ¿no? Pero entre hombres. Esa es la cultura. Un molde de pensamiento que se traduce en modos de vivir. Ahora, estos moldes de pensamiento y de cultura y de vivir esa cultura se transmiten de generación tras generación. Entonces, dos argentinos se encuentran en donde sea del mundo y se dan su beso en la mejilla, hablando de varones. Usted va a Europa, el saludo es mujer, hombre, hombre, mujer o mujeres. No hay eso de hombres. Se besan en ciertos lugares,
con un beso cachete derecho, cachete de izquierdo. Entonces, la primera vez que alguien me vino a saludar así, uno pone el cachete y la persona, porque está así, metida en la cabeza, que debe ser en los dos, pues se va para el otro lado. Y como ya había dado el cachete, me quedé y la persona pasó sus labios por encima de mis labios sin querer, queriendo. Sin querer, no, sin querer, sin querer. No, porque haga usted la prueba. No, me están entendiendo, ¿no? O sea, es algo que lo hacen porque es parte de su cultura. Entonces, esos son cosas mínimas, pero hay cosas mucho más profundas que la cultura ha impuesto en la mente de las personas para reaccionar, por ejemplo. La cultura te dice, no perdones, cóbrate, haz venganza, págale con la moneda, un clavo saca otro clavo. Eso es cultural. ¿Me explico, no? O sea, no solamente son detalles insignificantes de comportamiento, tiene que ver con algunas cosas que son profundamente antibíblicas. La cultura machista, por ejemplo, ¿no? El hombre donde cae, cae parado, etcétera. Y podríamos seguir abundando en ejemplos de cómo la cultura ha moldeado el pensamiento de un grupo de personas y ese pensamiento se traduce en estilos de vida, en formas de vida. Y de hecho se va pasando de generación a generación. Como ya sabemos, si hay preguntas lo podemos hacer. Y lo otro que veremos la próxima semana es la cosmovisión que depende de la cultura. Esto lo veremos la próxima semana, Dios mediante. Ok, amados hermanos, antes de entrar a los grupos, si hubiera alguna pregunta de lo que esta tarde hemos compartido, pues está todo claro. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos la oportunidad de hacer preguntas, porque después nos quedamos con la duda y la duda no es buena consejera. Pastor, yo tengo una pregunta con respecto a la perspectiva bíblica en cuanto a la consejería. Ya. Si la consejería se basa en la palabra de Dios, entonces ya no necesitamos ir a un psicólogo. La consejería bíblica tiene los límites naturales de cualquier cosa. Porque si creemos que Dios sana al enfermo, entonces, ¿para qué ir al médico aunque no esté, la oración no te sane? Entonces, como consejeros tenemos límites. Hay cosas que como consejeros, el más pintado de los consejeros bíblicos, tiene límites. Y ustedes tienen límites, yo tengo límites. Hay problemas que se presentan que yo como pastor he tratado con personas que no sabía qué hacer, no sabía qué decirles. Entonces, en esos casos se deriva a un especialista. Pero no es que decimos, a ver, vayan, formen cola en el psicólogo. Buscamos y tratamos de ayudar, de apoyar en la medida de nuestra capacidad. Cuando vemos que no podemos, entonces es necedad. Nuevamente, amados hermanos, hemos usado esa palabra esta semana. Es necedad hacer algo para lo cual no estamos capacitados. De responder cuando no sabemos qué decir. Porque si usted no sabe qué decir, ¿qué va a decir? ¿Se acuerda usted cuando los acaban a exponer un tema que no había estudiado? A ustedes no han hecho eso, pues, ¿no? Aquí afloro, pastor. Eso. Otro, ¿no es cierto? Tú no. Metían floro y pues, hermano Luis creo que levantó la mano. Pon tu micrófono, Luchito. Para complementar lo que usted está indicando, es que también hay que tener en cuenta a qué psicólogo una persona puede recomendar. Claro. ¿Por qué? Porque en un caso que tuve, por ejemplo, un joven víctima de abuso y en ese transcurrir de su adolescencia, juventud,
él llegó a ejercer el homosexualismo, ¿no? Entonces, al ser llevado ante un psicólogo, el psicólogo normaliza prácticamente su condición. Entonces, él no quiso, porque él estaba renunciando, él quería ayuda para dejar este comportamiento. Y lo ha logrado sin necesidad de ir al psicólogo. Obviamente que hay casos y casos, no Claro. estoy diciendo que esto sea la regla, ¿no? Pero en este caso quiero resaltar de que ir a un psicólogo, en su caso de él, iba a normalizar su conducta. Claro. Por esas cosas divinas, que bueno, él prefirió la ayuda espiritual y Gracias a ahí Dios. está. Gracias a Dios que no ha necesitado el psicólogo, pero gracias a Dios que haya estado y está ahí en esa batalla. ese camino. Sí, y Es ya una renunció, batalla. ya tiene más de un año, ¿no? Que ya Qué ha bueno. renunciado a esto. Miren, agradecemos a Dios que en nuestra iglesia, la IBE Callao, tiene a un hermano que es cristiano psicólogo. Y vamos a tener a otra hermana cristiana psicóloga, Rocío, y creo que alguien más está estudiando psicología, no sé quién ha comenzado o están en ese caminar. Espero en Dios que los fundamentos bíblicos que han recibido los años previos le den capacidad para filtrar las diversas corrientes psicológicas que hay, algunas antagónicas a Dios, totalmente antagónicas a Dios, como dije, la perspectiva humanista de Dios fuera del cuadro, y tratando de explicar los problemas humanos desde una perspectiva natural. Pero fíjense, aún así, aunque el psicólogo sea un ateo consumado, terminado, convencido, usa principios bíblicos. Es loco, ¿no? Pero es así. Julito, ¿tienes preguntas? Yo creo que si Julio no hace preguntas está medio malito. Está prendido tu micrófono. Pastor, está bien. Me ha pasado a mí. He tenido que ir a un psicólogo, he tenido que ir a un psiquiatra, ¿no es cierto?, para que me absorba ciertos temas que necesitaba que me amplíe. Pero nosotros como consejeros, ¿cómo hacemos la interfase? Porque decimos, bueno, hermano, usted necesita una ayuda profesional que pueda, como se llama, asistirlo en ciertas áreas, ¿no es cierto? Entonces, le recomendamos que vaya a un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, él también a lo mejor tiene su sistema de seguros, irá a su seguro que le corresponda. Pero de ahí no lo puede traer, mandar el psicólogo más enredado. Es el riesgo. Y en todo caso, ¿cómo hacemos la interfase nosotros? Porque si bien es cierto, va a asistir al psicólogo para que lo ayude, ¿no es cierto? En este caso, ¿estamos dependiendo nosotros completamente del psicólogo o es parte de la herramienta de la sanidad espiritual para que el siervo, ¿no es cierto?, pueda alcanzar su plenitud? Ya, vamos por lo último. La psicología es una herramienta, así como la medicina es una herramienta. Ahora, de hecho que tiene que haber, me imagino, y es lo que al menos yo personalmente hago, estamos grabando, creo, todavía. No. Bueno, sigamos con esto porque es interesante lo que estamos hablando. Sigue grabando, pastor. Sí, está bien, porque esta parte es interesante y puede servir a alguien. Es cierto, un psicólogo pudiera confundir al hermano. Por eso, siempre en mi caso personal, he orientado al hermano César, porque sé de él, conozco su perspectiva bíblica, su formación espiritual, y he conversado tantísimas veces con él. Ahora, eso no significa que sea impoluto, imperfecto, que no puede cometer errores. Sí que sí. Yo tengo una conversación pendiente con él para conversar de algo que me pareció que no debió decir a alguien. No, y hay que decirlo. Ya una vez lo he hecho, he conversado con él de algo que me parecía que no estaba bien. Y le he dicho, mira, César, como somos amigos, podemos decirnos las cosas que a mí no me gusta o que me parece que está mal y el otro no resentirse. Ese es un verdadero amigo. Entonces, una acotación, digo. ya. Uno puede buscar ayuda psicológica, ayuda de un doctor, pero eso no debe afectar nuestra confianza en Dios. De hecho. Una de las cosas que yo le digo a las personas, tú puedes buscar un psicólogo,
pero tu confianza debe estar puesta en Dios. O sea, quien te va a ayudar es Dios a través de alguien que Ujú. tiene de repente un poco más de conocimiento, pero no dependemos del psicólogo, seguimos dependiendo de Dios. Exacto, Básicamente eso, porque la ayuda viene de Dios, sea de un claro. doctor, sea de un psicólogo. Ni dependa del pastor tampoco. Así es. El pastor es una herramienta para el creyente, ¿no? Y uno tiene, todos ustedes, amados hermanos, cuando piden consejería, no pueden confiar tanto que el pastor es la última palabra, no es el Papa San Luis. No. No, jamás. No, jamás, queridos hermanos. La confianza es puesta en Dios, que puede usar un burro, y si puede usar un burro, nos puede usar a cualquiera de los que estamos acá. Y recuerden, también usó un gallo. Ya el gallo habló 3 veces y recién Pedro se dio cuenta. Así que Dios puede usar un gallo o un burro. Entonces nos puede usar a cualquiera de nosotros. Bien, queridos hermanos, hoy sí paramos la grabación y vamos a entrar a los